¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Rosa y el Tenorio. Juan Bautista gozaba la fama de ser un tenorio. Esto se debía en parte a los comentarios que hacían sus numerosos amigos, quienes en cuanto sabían de alguna conquista, la propagaban a los cuatro vientos, exagerando las proezas amatorias de Juan, con el propósito de adularle. El joven era apuesto y millonario, cualidades que lo hacían irresistible al encanto de las doncellas, quienes se rendían a las galanterías del enamorado muchacho, por lo que se le comparaba con el famoso burlador de Sevilla. Sus padres, quienes lo adoraban, no encontraban nada malo en la forma de ser del joven, y pensaban que con la edad entraría en juicio y se casaría con alguna rica heredera. Es por esto que daban magníficas fiestas en su residencia de la Hacienda de las Mercedes. Ahí acudían bellísimas y acaudaladas jóvenes, entre las que Juan podría escoger, pero él, aunque le gustaban todas, no se dejaba aprisionar en el dulce lazo del matrimonio. Entre las bellezas del barrio de mineros destacaba Rosa, una muchacha alegre y coqueta que aceptaba relaciones con todo el que la pretendía, pero sin formalidad alguna. Es por esto que muchas veces corrió sangre por causa de sus locuras. A ella no le importaba el amor de los mineros, sino que ambicionaba más. Quería a Juan. Por cierto, era muy extraño que éste no se fijara en ella, pues era muy bella. Quizás era por su condición de huérfana de padre. Juan salía 2 veces al año a una visita de inspección de sus minas de Sombrerete, y su ausencia duraba de 2 a 3 meses. Una vez que se fue de viaje, Rosa desapareció. Todos creyeron que se había fugado con él. La madre de Rosa, desolada, pero al mismo tiempo sumisa a los señores de la hacienda, no solo no protestó, sino que prohibió a sus hijos que hicieran investigación alguna. 2 meses más tarde recibió un recado del Hospital de San Juan de Dios, en el que se le informaba que Rosa se encontraba moribunda. La infeliz mujer corrió al lado de su hija y apenas pudo reconocerla, así de desfigurada estaba. No podía hablar, solo en la mirada aterrorizada de sus ojos se sabía que tenía vida. Horas después murió sin pronunciar el nombre del causante de su desgracia. Llegó a su última morada en hombros de sus 3 hermanos y de Saturnino, el último de sus novios. Cuando le arrojaron la última paleta de tierra, los 4 hombres juraron vengarse. Días después regresó don Juan de su viaje, y se extrañó mucho de que lo acusaran del rapto de Rosa. Negó rotundamente el hecho, y se ofendió que lo creyeran capaz de tal acto. Una noche que, por ser día de pago, volvía de una de sus minas, fue agredido por 4 hombres que lo asaltaron por sorpresa en terrenos cercanos a su casa. El empleado que lo acompañaba escapó cobardemente. Al día siguiente, su cadáver, acribillado a puñaladas, fue encontrado. Los asesinos no tardaron en ser aprehendidos y denunciados por el empleado. A los pocos días fueron ejecutados en el mismo lugar del crimen. Esto a pesar de que el padre de Juan les perdonara la vida con generosidad. Años después, un mendigo ciego y repugnante hizo una declaración. Don Juan no había sido el raptor de Rosa, sino un aventurero francés de apellido Langot. Era un buscador y ladrón de fortunas que estaba enamorado de Rosa, pero sin la esperanza de ser correspondido. Esto lo motivó a raptarla con ayuda del mendigo. En la declaración dijo que la pobre mujer fue conducida a un socavón abandonado en la mina San José de García. Ahí fue víctima de los peores tratos y fue vigilada para que no escapara. Aterrorizada, mal alimentada y sin esperanzas de libertad, Rosa fue perdiendo la razón y la salud. Al ver que estaba a punto de morir, los captores decidieron deshacerse de ella por temor a que los denunciaran, por lo que una noche la llevaron por los cerros y la dejaron cerca del hospital. Su crimen quedó impune,
pues un día en que los dos criminales trataban de sacar algo de oro, estalló un instrumento con que lo estaban haciendo antes de que pudiera ponerse a salvo. El francés murió horriblemente destrozado, y fue así como su ayudante quedó ciego. El mendigo no dijo nada por temor a la justicia, pero ahora que sentía cerca su muerte, quería reivindicar la memoria de Juan. Desde ese día, en aquel sitio, parece haber una fiesta de espíritus malignos, llenos de odio y deseo de venganza. Cuentan que Rosa se les aparece a todos los hombres jóvenes, y que el fantasma de Juan sigue cortejando a las muchachas, pero esta vez se queda con sus almas. Y bueno, hasta dicen que está el fantasma de un francés al que no se le entiende nada. La plazuela de Zamora. Aquel día del año de 1696, don Pedro de Quijano estaba más que furioso, pues nunca hubiera creído que su única hija, la hermosa María Leonor, se enfrentaría con él de la manera que lo hizo. Sin ningún aviso previo, el padre le dio la noticia de que tenía que casarse con el acaudalado minero don Juan Antonio, dueño de la hacienda San José. Al saber la voluntad paterna, la joven contestó, con dulce firmeza, que preferiría el convento o la muerte antes que ser esposa de ese señor, a quien respetaba, pero al que nunca llegaría a querer. Ni los ruegos ni las amenazas la hicieron cambiar de decisión. El señor Juan Antonio, con sus 50 años, viudo y dueño de una importante fortuna, llenaba las ambiciones de don Pedro, pues de la escasa herencia que había dejado su padre, ya solo le restaba la vieja casona en que vivía en el callejón, aquel callejón que llevaba su nombre. Por si esto fuera poco, la casa estaba hipotecada, y por eso la negativa de su hija arruinaba sus proyectos y no resolvía sus apuros económicos. La razón que tenía María Leonor para desobedecer a su padre era que estaba enamorada locamente, y era correspondida del joven José Manuel Zamora, ahijado de doña Catalina, una señora muy rica y de buen corazón, que además fue muy amiga de la difunta madre de María Leonor. 6 meses hacía que los jóvenes se amaban, protegidos por doña Catalina, quien había prometido a la madre de la niña velar por su felicidad, y confiaba en la caballerosidad de su ahijado. Creía que este era el partido que mejor le convenía, ya que Leonor era pobre, y ella pensaba donar a José Manuel todos sus bienes. Pero la ambición de don Pedro derrumbó tan dulces ilusiones. Como estaba furioso por la negativa de su hija, se puso a investigar el motivo y mandó a una mujer que se dedicaba a espiar a los demás, para averiguar todo lo relacionado a su hija y a sus amistades. Antes de una semana, la bruja le llevó los datos más exactos que hubiera deseado saber. Así se enteró de que todos los días un enmascarado seguía a su hija cuando ésta iba a oír misa al convento de la Merced, acompañada de una vieja sirvienta, que luego de terminada la ceremonia, la esperaba muy bien escondido, y que ya descubierto, era un apuesto joven galán quien le ofrecía el agua bendita que ella agradecía con la más dulce sonrisa. Luego la volvía a seguir hasta su casa, y que por las noches, después del toque de las ánimas, iba el enmascarado a platicar por una ventanilla en la parte trasera de la casa. La molestia de don Pedro no tuvo límites. Durante varias horas, pensó cómo castigar duramente a su hija y al galán, y así fue que se le ocurrió una diabólica idea que le daría una dulce venganza. El padre corrió el rumor de que alguien intentaba derrocar al alcalde mayor. Luego fue a pedir audiencia al alcalde para decirle, confidencialmente, de un asunto de vida o muerte. Como don Pedro era un hombre importante, fue recibido y puso en obra su astuto plan. «Señor alcalde», dijo don Pedro, «disculpe usted que lo moleste, pero esto es un asunto de mucha importancia. Sabe que siempre es bien recibido aquí. Dígame, ¿qué sucede?» «Me causa un profundo dolor decirle esto, ya que usted siempre ha realizado un trabajo tan maravilloso, pero debo hacerlo. Hay un individuo que ronda mi casa. Sé muy bien que su intención es matarme, pues sabe que soy fiel al gobierno y a usted. Lo más penoso es que sé de buena fuente que
que después de matarme a mí, irá en contra de los altos mandos, por lo que temo por mi vida, señor mío. ¿Cómo sé que lo que dice es cierto?, preguntó el alcalde. Muy sencillo. Mandé algunos hombres para prenderlo. Al hacerlo y revisarlo, verán que tiene documentos que prueban lo que digo. El alcalde no dudó de la verdad del denunciante, pues le tenía mucha confianza, y en agradecimiento, dio la orden de atrapar al misterioso enmascarado cuanto antes. Don Pedro llamó a la espía y le entregó una carta para el joven que iba a rondar su casa, advirtiéndole que no le dijera quién la mandaba. Aquella nota, claro, estaba escrita en términos que comprometían al joven. Esa noche, al llegar José Manuel al crucero de Quijano, le entregaron la nota que guardó en su bolsillo sin abrir. La hermosa mano de su amada acababa de asomarse por la ventanilla, cuando aparecieron un puñado de guardias. «Queda arrestado», le dijeron mientras le amarraban las manos. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de ella. Mientras tanto, Leonor, loca de terror, corrió a refugiarse en su oratorio. En ese momento su padre se le cruzó en el camino y le preguntó: «¿Por qué corres así? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?». Todas estas preguntas las hizo con una sonrisa en la boca. Luego, sin esperar respuesta, dijo: «El cielo siempre castiga la desobediencia». 3 días después, frente a la casa de don Pedro, se iba a cumplir la sentencia a muerte del joven José Manuel Zamora, a quien las torturas no habían restado su valentía. Pálido y demacrado, pero con porte altivo, subió las gradas del patíbulo y, dando un beso al crucifijo y una última mirada a los balcones de su amada, entregó su cuello al verdugo. Horas más tarde, María Leonor entró al convento de la Merced, donde se convirtió en monja. La plazuela donde murió José Manuel Zamora llevó como nombre su apellido. Pero la historia no termina ahí, porque al poco tiempo, dicen, don Pedro murió de una extraña enfermedad. Ningún doctor supo de qué se trataba, y eso que le llevaron a los mejores por su amistad con el gobierno. Cuando Leonor escuchó que su padre había muerto, cuentan que soltó una larga carcajada que todavía se puede escuchar en donde antes estaba aquel convento. La monja aparecida. Hay muchas leyendas de personas que se aparecen dentro del estado. Voy a relatar una de tantas. Dicen que en la esquina del Jardín Madero y Callejón Sor Juana Inés de la Cruz, la Rinconada de la Purificación como la conocemos en la actualidad, hace tiempo era una casa de altos. Era grande, amplia y tenía ventanas que daban a la calle. Durante el tiempo de la Revolución, las personas que la habitaban dejaron la ciudad y se trasladaron a la capital. En ese tiempo la construcción quedó abandonada durante muchos años. Cuentan que las 2 ventanas que daban al Jardín Madero se quedaron abiertas, cosa que a nadie le parecía raro, pues así se habían visto siempre. En una ocasión, 2 trasnochadores que se dirigían a sus hogares después de una noche de fiesta, y a cerca de las 12 de la noche, se quedaron platicando en el jardín. De pronto, uno de ellos vio una luz parecida a la de una vela, que se movía en una habitación de la casa con las ventanas abiertas. ¿Ya vio, compadre? El otro hombre volteó y le extrañó mucho. «Qué raro, compadre, pues si ahí no vive nadie desde hace cierto tiempo». Se quedaron viendo durante un buen rato y observaron cómo volvió a pasar la luz. Esta vez sí distinguieron que, efectivamente, se trataba de una vela que llevaba en su mano una monja vestida de blanco, misma que se paseaba en la habitación de un lado a otro. Al poco rato después desapareció. Después de algún tiempo de estar esperando para ver si veían de nuevo a la monja, cansados e intrigados por su experiencia, se retiraron a sus domicilios, prometiendo volver al día siguiente y a la misma hora, pero ya en sus 5 sentidos. El fenómeno se repitió día tras día, pero solamente aparecía de las 12 de la noche en adelante, y durante 1 hora aproximadamente. Ya intrigados, un buen día decidieron investigar más a fondo, y se entrevistaron con una señora, pariente de la familia, a quien le habían encargado las llaves. Le explicaron a la mujer el motivo de su inquietud, quien extrañada,
les facilitó las llaves para que fueran a investigar, ya que, efectivamente, ya hacía muchos años que la casa estaba sola. Esa misma noche, los dos amigos se metieron y se instalaron en un rincón de la sala donde se veía a la monja. Eran casi las 12 de la noche. Ya tenían más de una hora esperando la aparición. De pronto, se escuchó en la sala un ruido como de pasos arrastrados. Una tenue luz se veía en el pasillo que conectaba con la sala. Esa luz se fue haciendo más intensa, hasta que iluminó por completo la habitación, y, efectivamente, ahí estaba lo que ellos creían que era una monja. En realidad, era el hábito de una religiosa, que se movía solo, como si adentro hubiera un cuerpo. Uno de los amigos, ante la inexplicable aparición, cayó de inmediato al suelo, fulminado por un ataque al corazón, mientras que el otro salió corriendo despavorido de la casa. Alcanzó a llegar a la presidencia municipal, donde, atropelladamente, les contó la visión que acababa de tener, para luego quedar completamente loco. A las pocas horas sacaron el cuerpo de la persona que había muerto, a quien encontraron con un rictus de terror en su rostro. Semanas después, los dueños de la casa ordenaron desde la capital que destruyeran el segundo piso de la casa, y nunca más se volvió a saber de la extraña aparición. El Cerro El Papantón. Allá en los primeros tiempos, después de la conquista del gran imperio azteca y después de haber sido descubiertas las productivas vetas de Zacatecas, vinieron muchos españoles atraídos por el ruido que hizo el hallazgo de aquellas riquezas en toda la Nueva España. Con todos ellos llegó también un mozo joven, fuerte y muy apuesto, en busca de mucha plata y oro. Era de las provincias asturianas y se llamaba Antonio Oliva. Por su personalidad, era demasiado orgulloso para ponerse al servicio de sus afortunados paisanos y prefería buscar por sí mismo alguna potente veta de nobles metales que pronto lo hiciera rico. Pero no siempre la divina providencia satisface los deseos del hombre, y así le sucedió al buen Antonio. Por más que buscaba, no encontraba los tesoros que habían de hacer de él un hombre adinerado. Entretanto, tenía que satisfacer las exigencias del hambre y de las demás necesidades de la vida, y sobre todo, buscar la amistad de los indios para que le indicaran los lugares en donde podría encontrar la reluciente plata y el rubio oro. En aquel tiempo, aún eran muy escasos los padres misioneros, aunque muchos de los naturales del país estaban ya bautizados. No por eso habían olvidado sus antiguas creencias. De hecho, quedaban los maravillosos curanderos, que cargaban sobre sus espaldas el conocimiento milenario de sus ancestros. Antonio Oliva había hecho algunos estudios en España, y era, para los tiempos en que vivía, un notable herbolario. Estos conocimientos le sirvieron para hacerse amigo de algunos hierberos, quienes le sirvieron de guías en las intrincadas serranías. Sin embargo, aunque sabía mucho, reconoció pronto que algunos de sus amigos hierberos indios le eran superiores en conocer las cualidades benéficas y nocivas de las plantas que tanto abundaban en aquellas comarcas. Por más que les rogó, jamás quisieron revelarle sus secretos. Con el tiempo perdió la esperanza de encontrar plata como se había imaginado, así que se esforzó más en su oficio de curandero. Después de mucho tiempo, por fin logró obtener la confianza de uno de sus compañeros, a quien salvó de las manos de las autoridades españolas que lo perseguían por sus brujerías, y éste le reveló que, en aquel cerro de extraña forma, en una de sus cuevas, residía un espíritu maligno. Tenía la forma de una mula prieta y muy brava, que lanzaba llamaradas por el hocico, pero que era la mayor conocedora de todas las cualidades de las hierbas. Esta mula comunicaba sus conocimientos superiores a aquel que, en una noche oscura de luna nueva, la domara y la montara. Pero eso sí, dijo el indio, ya que la montas, la mula diabólica se precipita en una loca carrera, brincando y encabritándose por las faldas de la montaña. Si logras quedarte firme en su lomo, vencida, te revelará todos los secretos de las hierbas. Con tan solo verlas, sabrás para qué sirven y podrás hacerte un hierbero millonario. Esta revelación causó profunda impresión en el ánimo del joven Antonio Oliva, que deseaba hacerse rico. Pensó que al fin era muy fuerte y que podría dominar al diabólico espíritu, que se ocultaba bajo las formas de una mula prieta, y se dedicó a subir al cerro,
arriesgando hasta la vida para hacerse rico. Al llegar a la cueva, se lanzó sobre el furioso animal sin espantarse de las bocanadas de fuego y del denso humo de azufre que le lanzaba al rostro. De un brinco se puso en su lomo y se agarró con fuerza de la poblada crin. Con una sacudida furiosa que por poco rompe el cráneo del valeroso jinete en la bóveda de la cueva, se lanzó el feroz animal en vertiginosa carrera, pegando brincos y haciendo cabriolas. Sin embargo, el jinete se quedó firme, aunque sentía disminuir sus fuerzas. La diabólica mula seguía dando furiosos brincos y más brincos, y el fiel Antonio ya veía llegar su última hora, pues sentía que sus fuerzas se agotaban. Justo en ese momento se acordó de las enseñanzas de su piadosa madre, y del fondo de su corazón a sus labios llegó el grito de «Ave María Purísima, ayúdame». En ese instante, con feroz relincho, lanzó la mula una bocanada de humo y se detuvo. De pronto, Antonio Oliva se encontró sentado, ya no en el lomo de la infernal bestia, sino arriba de un negro peñasco, del que penosamente se bajó para dar gracias a la Santísima Virgen que lo salvó. El peñasco todavía existe, y en él se pueden encontrar las formas toscas de una mula. Desde ese momento, Antonio estaba curado de su insaciable sed de riquezas. Luego tomó el camino hacia la pobre capilla de un piadoso misionero, y llegando, le confesó sus culpas. Después de la expiación de sus grandes pecados, se retiró como ermitaño a la misma cueva donde antes viviera el diabólico espíritu. Todos los días bajaba vestido con una humilde túnica y el saco lleno de benéficas hierbas, con las que curaba a los pobres enfermos a muchas leguas de distancia. En toda la comarca, sería conocido como el venerable Papá Antonio. A los pocos años, su cuerpo estaba demacrado por los frecuentes ayunos y su espesa barba blanca le caía hasta la cintura. A donde llegaba el piadoso ermitaño, parecían huir las enfermedades y los desconsuelos. Solo tenía una gran pena. Le tenía un gran cariño a los niños, y sin embargo, estos le temían y escapaban de él, porque muchas veces se veía obligado a hacerles tomar amargas pociones cuando estaban enfermos. Nadie ha vuelto a ver a la diabólica mula, y se dice que, aunque Papá Antonio hace mucho tiempo que murió, su espíritu sigue cuidando a los más enfermos. El Santo Niño de Atocha. El Santo Niño de Atocha es muy importante en todo el mundo, sobre todo en sitios como España, Colombia, Honduras y hasta en el sur de Estados Unidos. México, claro, no es la excepción. Y hablando de nuestro país, si en algún lugar el Santo Niño de Atocha es importante y reconocido, es en Zacatecas. Sobre él hay muchas historias, pero comencemos por el principio. Su origen es español y cuenta la leyenda que, en el siglo XIII, la ciudad de Atocha fue invadida por los musulmanes, quienes enseguida encarcelaron a todos los hombres cristianos. Los presos solamente podían recibir la comida que les llevaran sus hijos menores de 12 años. Así fue como empezó a correr el rumor de que un niño pequeño, vestido como un peregrino, les llevaba comida a los presos que no tenían hijos o que sus hijos eran mayores de 12 años. Los carceleros le permitían entrar a la prisión, pero pronto se dieron cuenta de que la comida y la bebida que llevaba el niño en la canasta nunca se agotaba y alcanzaba para todos. Ante este milagro, las mujeres de Atocha fueron al templo donde se encontraba Nuestra Señora de Atocha. Le rezaron y le agradecieron el milagro. Al hacerlo, se percataron de que el niño que sostenía a la Virgen en brazos tenía los zapatitos hechos jirones y se encontraban llenos de polvo. El niño de Atocha salía por las noches a auxiliar a los cristianos presos. Ya en México, se cuenta que cuando arribaron los conquistadores españoles, un general y sus tropas llegaron a un fresno que se encontraba cerca de un pozo, donde la gente iba a carrear agua. Como el lugar era fresco, el general descansó bajo el árbol y decidió llamarle al paraje Fresnillo. También pensó que sería una buena idea fundar una villa en ese sitio. Cuando el pueblo se estaba construyendo, unos mineros que se encontraban cerca de un lago vieron llegar una mula que cargaba una gran caja de madera en el lomo. Los mineros liberaron a la mula del peso para que pudiese descansar y beber agua, pero en cuanto le quitaron la caja, la mula salió huyendo. Los mineros abrieron el cofre aquel y encontraron una moneda de plata,
con un Cristo crucificado llamada Corpus. El general ordenó que ahí se construyera una iglesia y que el nombre de la ciudad fuera Plateros. Luego mandó traer de España una imagen de Nuestra Señora de Atocha, la cual colocó en el altar de la iglesia, a la que se llamó Iglesia de San Agustín, junto con el Cristo de plata. Poco tiempo después, se descubrieron minas de plata en Fresnillo. En una ocasión, ocurrió una terrible explosión y muchos mineros quedaron atrapados. Las esposas de los trabajadores acudieron a la iglesia a rezarle a la Virgen de Atocha y se percataron de que el niño no se encontraba en los brazos de su madre. Así es, el santo niño de Atocha había acudido a donde se encontraban los mineros atrapados para darles comida y agua y para mostrarles el camino de salida de la mina. Cuando regresó a su sitio, sus ropas y zapatitos sucios eran testimonio de su divina ayuda. Desde entonces, cada vez que les acontecía alguna catástrofe a los mineros, el niño acudía en su auxilio. Al santo niño de Atocha se le colocó en una caja de cristal para que todos lo vieran y lo adoraran. Además se convirtió en el patrón de Zacatecas y en el protector de los mineros. Hoy en día, las peregrinaciones acuden a venerarlo y a llevarle muñecos para su diversión en el día de su nacimiento, que es Navidad. Si vas a Zacatecas, no olvides visitarlo y dejar un juguete en su honor, porque los niños, por muy santos que sean, siguen siendo niños. Un sombrero en el panteón. Una noche negra estaban reunidos varios amigos en un lugar muy cercano al Panteón de Concepción del Oro. Aburridos de la misma rutina, uno de ellos dijo: hagamos algo diferente. ¿Qué les parece si, en punto de las 12, nos metemos al panteón? Eso no suena muy divertido, dijo uno que prefería solo quedarse bebiendo en el mismo lugar de siempre. Es que no se trata solo de entrar, dijo el aventurero. Miren, haremos lo siguiente. Uno de nosotros llevará un sombrero, lo dejará en la última tumba, saldrá de ahí, vendrá hasta nosotros. Luego, el segundo irá por el sombrero y lo traerá aquí. Se lo entregará al siguiente, y así, sucesivamente. ¿Entendieron? Sí, sí entendimos, contestaron al unísono. Y así empezó el juego. Pasaron los minutos que se hicieron horas. Ya habían pasado unas 5 personas, algunos con miedo, otros más valientes, pero sin ninguna complicación. A lo mucho, les espantaba el crujir del viento y de las hojas al ser pisadas, pues su sonido hacía que se les pusiera la piel chinita. Las piedras se resbalaban frecuentemente hacia algunas tumbas descuidadas y por supuesto abiertas. Algunos tenían que hacer malabares para no caer en ellas y lastimarse. Cuando al sexto compañero le tocó el turno de ir por el sombrero, de plano dijo que él no quería ir. Empezó a temblar, pero ante la insistencia de los amigos, tuvo que entrar al camposanto. Con todo el miedo que tenía encima, comenzó a avanzar lentamente, pero su corazón latía con rapidez. Cuando volvía con el sombrero, cayó a una tumba deteriorada. Su cuerpo, lleno de pánico, se deslizó por la fosa, que tenía unos cuantos metros, hasta que pisó, o más bien, tocó fondo. El muchacho, todo asustado, quiso salir. Como vio que no podía hacerlo, empezó a gritar desesperado, pero nadie lo escuchó. Solo algunas lechuzas se abalanzaron y se quedaron esperando tan apetitosa comida. Después de recuperar fuerzas, intentó salir de nuevo, pero sintió que alguien lo detenía de la pierna derecha, por lo que no pudo zafarse y ahí se quedó. Mientras tanto, sus compañeros empezaron a desesperarse, pues ya había transcurrido el tiempo necesario. Uno de ellos dijo: ya se tardó demasiado, ya casi son las 6 de la mañana, es mejor ir por él. Todos fueron a buscarlo. Las lechuzas, espantadas y enojadas al mismo tiempo, emprendieron su vuelo. Los amigos vieron el sombrero a un lado de la tumba. Momentos después, uno de ellos gritó: ¡Aquí está! ¡Aquí está! Se asomaron todos a la fosa. Entonces vieron a su compañero con los brazos cubriéndose la cabeza, como queriendo salir. También notaron que una rama o raíz le enredaba la pierna. Uno de ellos gritó: ¡La mano de un muerto lo tiene atrapado! Todos se burlaron de sus dos compañeros. No podían creer ni que se cayera.
ni que el otro creyera en muertos vivientes. Con mucho esfuerzo sacaron a su amigo, quien tuvo que aguantar las fuertes bromas durante todo el camino de regreso. Así fue hasta que dieron la vuelta en una curva y estrellaron el coche en el que iban. Todos murieron, menos el joven que tuvo el accidente y el que creyó que las ramas eran huesos. Algunos dicen que fue pura casualidad, pero todos los habitantes del municipio saben que fue la venganza de los muertos del Panteón Concepción del Oro. La soñadora de Jalpa. Esta leyenda tuvo lugar en la ciudad de Jalpa, Zacatecas, al inicio del siglo XVIII. En aquella época, vivía en esta hermosa ciudad una joven de singular belleza y de escasos 21 años. En ese tiempo era normal que a esa edad ya estuvieran casados, pero ella era la excepción. Esta muchacha se llamaba María Guadalupe y era parte de una familia de clase media acomodada, por lo que tenía acceso a la amistad de muchos jóvenes, los cuales le parecían sin gracia. En los paseos dominicales, Lupita sobresalía de las demás por su figura alta, su hermoso pelo largo, sus ojos verdes expresivos y una sonrisa contagiosa. Semana a semana, los jóvenes intentaban abordarla y declararle su amor. Sin embargo, todos eran rechazados, por lo que llegó el momento en que ninguno se le acercó. Pasó el tiempo, Lupita veía a sus familiares y amigas casarse, pero ella estaba sola. No se explicaba por qué no llegaba a su vida el ser amado especial. Al preguntarle a la gente qué buscaba, ella contestaba: un hombre trabajador, guapo, gentil, que venga montado en un hermoso corcel blanco. Todos los días por las tardes, se dirigía a la iglesia pidiéndole a la Virgen de Jalpa que le enviara a ese ser especial con el que ella soñaba. El día 7 de diciembre, soñó que la Virgen le daba un manojo de trigo, diciéndole al mismo tiempo que tenía que ir de rodillas al templo del Señor de Jalpa y que a cada tramo lanzara a su derecha una pequeña espiga de trigo. Si hacía esto, al final encontraría lo que buscaba. Por la mañana su sorpresa fue enorme al ver el trigo sobre su buró. Tomó una frazada y se dispuso a peregrinar hincada hasta el templo. Ya llevaba un buen trayecto recorrido cuando, en una calle, apareció un apuesto jinete montado en un corcel blanco. Como ella iba rezando, no se dio cuenta de esto. El corcel iba comiendo despreocupadamente las pajillas de trigo que ella lanzaba. El apuesto jinete miraba de reojo a Lupita. Al llegar a la iglesia, terminó con el manojo de trigo. El joven bajó de su montura, dándole la mano a Lupita para ayudarle a levantarse del piso. Como sus rodillas estaban algo sangrantes, él le ofreció gentilmente su pañuelo, ligeramente mojado del agua de una fuente cercana. Ella agradeció sonriente el gesto. Ya se iba a retirar cuando vio que un corcel blanco se acercaba al joven. En ese instante, Lupita comprendió que se había obrado el milagro. Lo demás es fácil de imaginar. Se casaron y vivieron felices. Desde aquel entonces, la Virgen de Jalpa es famosa por sus múltiples milagros, pero, sobre todo, por darle el amor a quien se lo pide de corazón. Por eso, las madres le dicen a sus hijos: si quieres conseguir un buen marido o una buena esposa, rézale a la Virgen de Jalpa, como lo hizo Lupita. La serpiente petrificada. Cuentan que hace muchos años, la población de Fresnillo pudo haber sido devorada por una gigantesca serpiente que venía del mar y que a su paso arrasaba con todo. Lo anterior lo escuchamos por voz de nuestros padres. Ellos, a su vez, lo supieron de sus abuelos. Platicaban la leyenda a su manera para que la gente supiera por qué había sobre la población una amenaza de tal magnitud. He aquí una de las tantas versiones. La serpiente se encontraba muy cerca de Fresnillo. Los aullidos y ruidos que producía al deslizarse por la tierra eran claramente escuchados por los atemorizados habitantes. Mucha de la gente que la había visto afirmaba que surgió de una tormenta que azotó por varios días la región y afectó también al pueblo de Fresnillo. Aquello ocurrió por el mes de agosto, en temporada de lluvias. La gente sabía que aquel fenómeno no era una tormenta común, sino que era la temida culebra,
Así se le llamaba en aquellos tiempos a las trombas o tornados, aunque en las zonas rurales se le sigue conociendo como culebra y se le sigue temiendo. De acuerdo con la sabiduría popular, para detener la fuerza de una culebra hay que cortarla con un cuchillo, machete o cualquier objeto filoso. La gente de antes lo hacía cada vez que aparecía una. Según cuenta nuestra historia, se había convocado a una mujer mayor de la comunidad para que ella hiciera el corte de aquella culebra. Mientras lo hacía, oraba constantemente sin dejar de dividirla simbólicamente con el objeto filoso, haciendo el tajo imaginario en el cielo. Gracias a eso, se evitaron más daños a la comunidad. Luego de que el temporal amainó, todos los vecinos creyeron que ya había pasado todo, pero no fue así. Resulta que la culebra se convirtió en la feroz serpiente que desde el mar venía a tragarse todo lo que encontrara a su paso. Lo peor es que su destino era Fresnillo, una ciudad que ya contaba con una buena cantidad de personas. Según se escuchaba decir entre los atemorizados habitantes, venía a devorar a todos por su mal comportamiento. Por ejemplo, se había perdido el respeto a los mayores, los niños desobedecían a sus padres, y los adultos se trataban mal entre sí. Varios campesinos que alcanzaron a verla en la distancia, muy alarmados, llegaron hasta el pueblo minero para avisar del peligro que estaba a punto de caer sobre los habitantes. Dijeron que era una serpiente enorme, y ya no una culebra de lluvia. Contaban que al verlo, el monstruo producía estridentes ruidos y se movía de tal manera que hasta la tierra temblaba. Tras escuchar lo que estaba pasando, toda la gente buscó protección en los templos. Algunos querían huir a otras partes, pero tenían miedo de ser devorados. Sin embargo, fue un sacerdote quien tuvo el valor de enfrentar a la gran víbora. Al sentirse protegido por su fe, el sacerdote rezaba sin cesar, pidiendo que este feroz animal se fuera y no causara más daños. Cuentan que el conjuro dio resultado, ya que la serpiente quedó petrificada en el rumbo conocido como Sierra de Valdecañas. Después de este suceso, los habitantes cambiaron su manera de ser, se portaron mejor, fueron más solidarios, pero el acontecimiento jamás se olvidó. Y por si alguien pone en duda que esta historia en verdad sucedió, ahí está la serpiente convertida en montes serranos. Pero aquí no termina la leyenda. Cuentan que hace varios años, en 1993 para ser precisos, la serpiente trató de despertar. Movió su cuerpo ligeramente, pero es tan poderosa que hasta la tierra tembló. Ella sigue ahí, y se puede observar dónde quedó petrificada en la Sierra de Valdecañas. Desde cualquier parte de Fresnillo se puede ver. Su cuerpo y su cabeza son enormes. Está dormida, sí, pero en cualquier momento puede despertar. La Casa de la Inquisición. En un pueblo llamado antiguamente de Nuestra Señora de Sierra de Pinos, hoy conocido simplemente como Pinos, en el estado de Zacatecas, hay una antigua casona que se encuentra muy cerca del centro, donde se ubicaron las oficinas de la presidencia municipal. Ahí se dice que ocurren cosas inexplicables y sobrenaturales. Hace muchos años, en la Nueva España, no se hablaba de otra cosa que no fuera el gran acontecimiento que se efectuaba en la plaza pública. Los reos que cometían delitos contra la fe purgarían sus pecados con el fuego. Eran personas que, según el Santo Oficio, es decir, la Santa Inquisición, se les habían metido los demonios, lo que los apartó de la ley de Dios. Por esta razón, decían ellos, cometieron terribles pecados que pagarían en la hoguera, obteniendo así un pase directo al infierno por toda la eternidad. Durante las reuniones sociales en Zacatecas, se comentaban estos casos, a los cuales se referían con repugnancia y horror. Las almas buenas escuchaban aquellos relatos estremecidos de espanto, pues no podían concebir cómo había en este mundo seres tan perversos. Para la tristeza de las personas, en verdad buenas, este espectáculo había llegado por fin a México. Para realizar dicho acontecimiento, se levantaban en la plaza tablados cubiertos con paños funerarios, donde se sentaban los personajes más importantes del clero y algunos funcionarios, todos vestidos de luto. En otro cadalso estaban los reos, simplemente acompañados por un fraile dominico que, con dulzura, los preparaba para bien morir.
La gente se apretujaba para no perder detalle de todo lo que pasaba. Al iniciar, quien desempeñaba el oficio de secretario leía al público presente todos los crímenes de los acusados. Después se daba un sermón contra el pecado, sembrando los sentimientos de miedo y angustia en los corazones de los ahí presentes. Se les ataba un poste y se prendía fuego a la pira que tenían debajo de los pies. Pronto las llamas se comenzaban a levantar, acompañadas de chispas y una espesa columna de humo. A través de las llamas se podía observar los rostros de dolor de los desesperados reos. Pero después ya no se veían más. El fuego se elevaba hasta que los ejecutados quedaban envueltos por completo. La tenebrosa casa perteneció a la corte de la Santa Inquisición. En su fachada se pueden apreciar los sellos del clero, que se distinguían en todas sus propiedades. Son muchas las personas que afirman haber escuchado pasos, golpeteos en las paredes e incluso gritos a mitad de la noche. Los cuidadores de la propiedad cambian constantemente y cuentan historias sobre un personaje vestido de negro y una mujer de pelo largo que caminan por los pasillos. Es por eso que los habitantes de Pinos creen que estas extrañas manifestaciones se deben a las almas en pena de las personas que murieron durante el trágico periodo de la Santa Inquisición. Ahora buscan venganza sobre quienes los mataron. El padre de las hostias. Se cuenta que allá por el año 1900, cuando apenas se festejaban los novenarios a la Virgen de Guadalupe en la nueva capilla del santuario, los habitantes de El Tuitán tenían el compromiso de ir por el padre para que muy temprano oficiara la primera misa que empezaba a las 6 de la mañana. El sacerdote, muy diligente, desde las 4 estaba listo para tomar el camino de la M. A las 5 de la mañana de un frío 12 de diciembre, el cura emprendió la marcha hacia la cumbre. Para esto se colocó sus hábitos y tomó el copón donde llevaba las hostias sagradas con las que daría comunión a los habitantes de El Tuitán, Palmillos. Al llegar al camino del santuario en donde empezaba la subida de la M, le dieron el primer campanazo de llamada. Avanzó rápidamente por el camino, alumbrándose con una lámpara, y llegó al tramo más largo, en donde escuchó la segunda llamada. Esto hizo que acelerara el paso, pero se le dificultaba porque traía ya puesta su sotana. Al ya estar cansado, decidió subir el último tramo por unos caminos que la gente llama travesía. Por este sendero se ahorran muchas vueltas, pero la última parte es más empinada y difícil de subir. Al llegar ahí se tropezó con una raíz, por lo que soltó el copón con todo y hostias, las cuales fueron a dar al polvo del camino. Asustado, el sacerdote recogió como pudo las hostias que alcanzó a ver y llegó apurado casi cuando terminaba de dar la última campanada. Pasó mucho tiempo, el sacerdote se cambió a otro municipio. Llegó a viejo y murió. Al llegar al cielo, ya lo esperaba San Pedro. Dice la leyenda que le dijo: «Tú tienes una deuda pendiente con la tierra». «Yo he sido un buen sacerdote», dijo el cura. «Nunca falté a mi juramento. ¿Qué deuda puedo tener?» «Acuérdate de Jalpa», le contestó San Pedro. Con estas palabras, el sacerdote recordó su accidente rumbo al santuario. «Para entrar al cielo, debes traer cada una de las hostias que perdiste aquel día», dijo San Pedro. En cuanto terminó de decir aquellas palabras, el sacerdote apareció en el lugar de los hechos. Se cuenta que desde ese día el pobre hombre anda penando, mientras sube y baja al santuario con su linterna buscando las dichosas hostias. La gente de Jalpa ve por la noche una lucecita por todo el cerro. Todos saben que es el sacerdote buscando las hostias sagradas. Dicen que hay una solución para salvar el alma del cura, que 100 personas vayamos a las 12 de la noche a buscar las dichosas hostias y así pagará su pena. Si te decides a ir, te esperamos para lograrlo. La Filarmónica. Aquella hermosa mañana de 1600, todo era entusiasmo y alegría en la quinta llamada Villa de Rosas.
pues era esperada con ansia la llegada de sus nuevos moradores, el valiente capitán, don Jorge Temiño, y su bellísima esposa, Perla Santini, hija de un músico italiano que acababa de morir en Veracruz. La única condición que había puesto la gentil desposada para dejar aquellas hermosas tierras y venirse a vivir a esta barranca fue que viviera alejada de toda sociedad para poder conservar su luto. Fue por esto que el enamorado esposo le mandó construir la villa a orillas de la ciudad de Zacatecas. Fue hecha en medio de un jardín cubierto de rosas, de ahí el nombre del lugar. Tenía una fuente de cantera rosa labrada, unos hermosos salones majestuosamente amueblados al estilo de aquella época y un fino piano, ya que la joven señora amaba la música. La mansión era un estuche digno de tan hermosa perla. Todas las tardes se escuchaba por la villa la voz cristalina de la mujer, acompañada del piano, cantando las bellas canciones de su país. La dicha de los enamorados era tal que creían estar en el paraíso, pero esta alegría fue de poca duración. El capitán fue llamado a combatir a los Cascanes, una tribu indígena que luchó valientemente para evitar su conquista, los cuales se habían amotinado, por lo que tuvo que partir con el corazón destrozado y dejando a Perla sumida en la mayor desesperación y tristeza. Las risas no volvieron a escucharse y tampoco las canciones. Una inquietante y muda tristeza se apoderó de Perla, y solo el piano era su distracción, aunque ahora sus melodías eran tan tristes como su alma. En vano sus amigos trataron de distraerla. Ella cerró la puerta a todos. Solo los nativos que formaban la servidumbre le servían de compañeros. Se pasaba los días sentada en la ventana, esperando la llegada de su amado. En sus largas noches de insomnio, tocaba el piano hasta el amanecer. Los pocos caminantes que pasaban por ahí la creyeron loca y empezaron a llamarla la filarmónica. Una noche que tocaba como nunca, se interrumpió la melodía sin volver a comenzar. El vigilante se extrañó de esto, porque estaba acostumbrado a escucharla tocar toda la noche. Al día siguiente, la camarera la encontró muerta sobre el piano, como una flor marchita. Días después llegó la noticia de que el capitán había muerto en un ataque de los indios. La fecha y la hora coincidían con las de la muerte de su amada esposa. Los parientes del capitán heredaron todos los bienes, pero nadie quiso ocupar la finca, por lo que quedó totalmente abandonada. A lo largo de los años, la gente que pasa por ese lugar después de la medianoche asegura que se ilumina el ventanal y se escucha una música maravillosa. Después, al despuntar el alba, se apaga la luz y un tristísimo lamento se escucha hasta muy lejos. El nombre de Villa de Rosas quedó olvidado, pero ahora la siguen llamando la Filarmónica. El tesoro de Andrés Espitia. Cuando tengan necesidad de ir a Jerez por el camino real, lleven siempre un burro blanco, porque sé que los bandoleros de la región no asaltan a quienes se hacen acompañar por un animal de ese color. A lo mejor es la contraseña para no hacerse perder el tiempo entre ellos mismos. Esto decía Andrés Espitia a sus parientes que vivían en el rancho del Encino Mocho. Se cuenta que él recomendaba esto porque, de pura casualidad, un día llevó a pastar a sus animales hasta el Cerro de los Coyotes. Ahí vio, aunque muy lejos, en una brecha cercana al Cerro de la Campana, que una banda de asaltantes iba a robar a unas carretas que por ahí pasaban. Junto a los caballos iba una mula blanca. Al verla, uno de los ladrones dijo: «Déjenlos, son amigos». Fue así como supo que una mulita blanca podía ser el salvoconducto para evitar el atraco de los tan temidos tulises, que es como se les llamaba a los miembros de aquella temible banda. Andrés se consiguió un jumento blanco para poder andar por la región. Así, desde donde tenía su vivienda, iba a recoger leña a los potreros de San Juanillo y San José de Abajo. A veces llegaba hasta el Cerro Colorado, a las colinas del Tajo, donde se suponía que tenían su guarida los famosos bandidos. A ese cerro nunca se le había ocurrido subir, por puro temor, puesto que las pláticas que hacían los viejos de ese lugar lo dejaban sin aliento.
Espitia se dedicaba a vender leña en las rancherías cercanas. Ahí entre sus amigos pregonaba su supuesto secreto. Por ello ya era conocido en muchas partes como el del burro blanco. Su falta de discreción fue motivo para que un buen día, que tranquilamente recogía leña por la loma de las Viudas, fuera interceptado por 3 agresivos jinetes que de brusca manera le marcaron el alto. «Ancina que tú eres el que anda por ahí diciendo que eres muy hendido porque te respetamos y crees ser de nuestra ley», preguntó uno. «¿Creíbas que no sabíamos que lo andabas chismeando? Si nomás te estamos tanteando pa' fregarte tu mentao burro un día de estos», dijo otro. «Vamos a llevarte con el jefe, pa' que veas cómo se castigan a los habladores. Y jálale por la buena, si no quieres ver en denantes cómo a sablazos te lo pintamos de colorado», terció el último. No le quedó más remedio a Andrés que subir a su burro y ser llevado por desconocidas veredas hasta el Tajo. Luego siguieron avanzando entre los riscos hasta llegar a un refugio natural situado en la Mesa Alta. «Mira, Pedro, ya te trajimos al del burro blanco. Si lo querías para matarlo, aquí mismo lo despellejamos». «No, déjenlo», dijo el que parecía ser el jefe. «Yo creo que voy a echar una buena platicadita con él». El asustado Espitia fue conducido a una cueva. Luego de un rato, salieron ambos. «Usted me ha caído bien. Acuérdese de lo que platicamos», dijo Pedro Landeros, y dirigiéndose a los demás continuó. «A partir de ahora, Andrés Espitia es de los nuestros, como lo habíamos decidido en denantes, porque nos conviene tener un conocido en la región, y además, ya nadie le cree su historia de la contraseña del burro». Y así, poco después, les acompañaba en sus andadas. En su pueblo, por ejemplo, no les causó extrañeza que comprara un caballo de los buenos. «Es muy trabajador y juntó para mercarlo», decían los pobladores. Tampoco se les hacía extraño que durara días sin llegar al rancho, pues a veces se desaparecía semanas vendiendo leña. Es importante aclarar que, en la mitad del siglo pasado, eran muy comunes las bandas de salteadores en la región. Los ladrones guardaban sus botines para ir incrementando su riqueza y luego escapar a otras regiones para comprar alguna finca donde pudieran vivir tranquilamente. Robarles era relativamente sencillo, pues por el lado sur y sureste, los altos acantilados hacían inexpugnable el Tajo, mientras que por el poniente y norte solo se podía entrar por una estrecha cañada. De ahí que escogieran ese lugar como su centro de operación. Además, desde la Mesa Alta podían ver desde Villanueva hasta Jerez, y así anticiparse con mucho tiempo a los viajeros y sorprenderlos en los lugares menos pensados. Tan buena era la visión, que un solo centinela era suficiente en el mirador para advertir cualquier movimiento extraño o intento de ataque. Cierto día, Andrés Espitia había llegado desvelado, pues el día anterior se realizó un baile con tambora en Tetillas. Al echar suerte, le tocó la primera guardia. El sol de la mañana y el licor ingerido hicieron su efecto, por lo que al poco rato Espitia se encontraba roncando. Antes de quedarse dormido pensó: «¿Al fin qué? ¿Quién se animaría a llegar a nuestra fortaleza?». Sus dulces sueños fueron interrumpidos por unas detonaciones muy cercanas. Los militares de Jerez, comandados por Bernardino Castilla, recibieron la orden de acabar con el bandolerismo, por lo que decidieron revisar la zona. De esta manera los tulises fueron sorprendidos dentro del Tajo, gracias a que el centinela no silbó la contraseña con oportunidad. Espitia, al ver los acontecimientos, solo pudo correr al cubil y tapar la entrada con una peña que de antemano tenía preparada. Luego de hacer esto, olvidándose de su caballo, huyó entre los barrancos hasta llegar a Santa Clara, donde se ocultó varios días. Mientras, Bernardino Castilla, al analizar los resultados de su ataque, se dio cuenta de que sobraba un caballo, por lo que dedujo que se le había escapado uno de los bandoleros. Al comunicar al gobernador el triunfo de su campaña, no recibió las esperadas felicitaciones, sino una terminante orden de localizar al prófugo y entregarlo vivo al Supremo Gobierno. Lo querían vivo para saber dónde tenía escondido su valioso botín.
Los militares estuvieron indagando en la región para ver si alguien conocía los caballos. En el rancho de San José, les dijeron que era de Spitia, por lo que se dedicaron a buscarlo, pues todos sus compañeros ya habían muerto. Sus familiares fueron encarcelados para que dijeran el paradero del bandido o el lugar donde tenía el producto de sus atracos. Pero los asustados parientes desconocían ambas cosas. Ni siquiera sabían que era parte de la banda. Mientras tanto, Andrés Spitia permaneció en la región y continuamente acudía a Villanueva, donde, confundido entre la gente, disfrutaba de los bailes mientras los músicos cantaban las canciones de los Tulises. «Mire, mi cabo, ya que de Tulises cantan, aquel es el que dicen que se les escapó del Tajo», le dijo un soplón a los soldados que resguardaban el lugar. De inmediato fue arrestado, pero hubo otro problema. La cárcel estaba llena, así que lo pusieron en la torre del templo, pero como hacía mucho frío, le dieron una cobija para taparse. Muy listo él, deshiló la cobija y con esto hizo una cuerda que sacó por la ventana para descender con facilidad. Cuando al día siguiente los captores se dieron cuenta de esto, no pudieron creer su habilidad e ingenio. Spitia huyó, pero necesitaba saber qué había ocurrido con la guardia del Tajo. Por eso estableció su escondite en una serranía cercana al rancho del Saudillo. Ahí, poco a poco, hizo amistad con un leñador que con frecuencia llegaba. A cambio de monedas de oro, el serrano le proporcionaba alimentos y lo necesario para poder sobrevivir, además de informarle de todos los acontecimientos de la región. Mientras tanto, el gobernador, al ver que la posibilidad de obtener un buen tesoro se le estaba escapando de las manos, giró instrucciones para que en las rancherías de Jerez, Fresnillo, Villanueva y Zacatecas se ofreciera una jugosa recompensa a quien encontrara al ya famoso bandido Andrés Spitia. Por un tiempo, el montero que llevaba alimentos al cerro aguantó la tentación de entregarlo, pues Spitia le pagaba generosamente, pero la posibilidad de ver más de 100 pesos juntos lo traicionó. Mientras el prófugo tomaba sus alimentos, el benefactor cortaba leña y en ocasiones se acercaba a platicar. De ahí que no hubiera desconfianza alguna. En una de esas ocasiones, se arrimó por la espalda del bandido y le dio un fuerte golpe. Al verlo sin sentido, lo amarró fuertemente en su burro y procedió a llevarlo hasta la hacienda de Malpaso. La codicia es la codicia, y en Malpaso, el administrador de la hacienda los encerró a ambos, torturando al infeliz Spitia para arrancarle la ubicación de su tesoro. Ese día estaba de paso el sacerdote de Jerez, y al darse cuenta del sufrimiento del apresado, se indignó y se ofreció a darle auxilio médico y espiritual. En confesión, Spitia le dijo dónde estaba el botín, por lo que el sacerdote lo escribió en un papel que guardó. Ya más muerto que vivo, Spitia fue conducido a Zacatecas, donde ante el enojo de la autoridad superior, falleció en una de las celdas de la prisión que se encontraba en parte del exconvento de Santo Domingo. El leñador que lo entregó fue liberado luego de sufrir severos castigos, como la amputación de 3 dedos, y sin que se le diera recompensa alguna. De inmediato juntó sus pocas pertenencias y huyó de la región por miedo a la venganza de los familiares de Spitia. 3 meses después de la confesión, murió el cura de Jerez. Hay quien dice que su deceso fue a consecuencia de acudir a buscar el tesoro de los Tulises. Después de un siglo de este acontecimiento, se encontró entre los documentos de la iglesia un papel amarillento y añejo, que dicen es la confesión de Spitia escrita por el sacerdote. Esta es la transcripción. En el nombre sea de Dios, que todo lo puede, a quien posea esta mi carta, ruego que rece por mi alma si es que ya estoy muerto. Los designios de la providencia divina me llevaron por caminos que no son los recomendados, pero tardé para arrepentirme. Por eso, pido perdón ahora. Mi nombre es Andrés Spitia. Pertenecí a una banda de asaltantes que llenábamos de temor a los arrieros, desde San Isidro hasta las haciendas de Buenavista y El Cuidado. Juntamos mucho de nuestro trabajo, mismo que guardamos en espera de que se acabara la guerra. El botín se encuentra, y pongo mi alma como aval, en el cerro partido por la Culebra. Ahí hay una piedra grande con una argolla. Esa es para sostener una soga, con la que se bajará al despeñadero, cosa de 14 metros. Al llegar a una piedra negra, se quita lo que hay arriba, y quedará al descubierto la abertura de una cueva.
Los huesos de 3 desdichados guardan la entrada. Ruego los lleven a terreno santo y les sean rezadas misas por su ánima, pues murieron con violencia y en pecado. Dentro de la cueva está una imagen de la Purísima Concepción. Esta tiene una diadema de oro con 5 grandes diamantes, dicen que de 12 quilates. También tiene un manto azul y una túnica blanca. Ruego a quien la encuentre que la lleve al Real de Bolaños, de donde la robamos en el 61. Adelante está un Santo Santiago de madera café que trajimos del pueblito de Moyagua. Está arreglado para que cuando alguien pase, suba la espada, que es muy afilada y puede hacer daño. En esta parte del escondite encontrarán sables, cuchillos, pistolas, mosquetones y rifles, aparte de pólvora y balas. También hay algo de ropa que usábamos para que no nos reconocieran después de los asaltos. En la cueva que sigue es donde están los cofres llenos de monedas de oro y plata, de antes de la guerra. No recuerdo cuántas, pero son como para llenar 3 carretas. Además hay 2 barras pesadas de oro fundido. Si alguien encuentra esto, que deje 3 costales en el templo de Jerez para los pobres, y que mande hacer o que hagan un vestido con oro y plata para la Virgen de la Soledad. Anteriormente, había una entrada en la mesa del cerro, pero no existe ya, porque antes de ser atrapado, la cerré con la trampa y no se abrirá más. Todo lo dicho es verdad, y pido a quien encuentre esta carta que no olvide rogar por mi alma y la de mis compañeros muertos en el Cerro del Tajo de Villanueva. Marzo 13 de 1870, Espitia. Aunque nunca nadie encontró el tesoro, lo que sí se ha encontrado es a los fantasmas de los 3 guardianes de la cueva, quienes se han encargado de asesinar a todos los valientes que han intentado ir por el botín. La oscuridad. La mayoría de los niños pequeños le tienen miedo a la oscuridad, ya sea la que hay debajo de sus camas o en el armario, porque creen que puede haber monstruos escondiéndose ahí. Ellos no saben lo que verdaderamente se esconde, ni nosotros tampoco, ya sea porque lo ignoramos, no se revela o no queremos averiguarlo. Aunque seas el chico más valiente del mundo, si supieras y estuvieras advertido de lo que está en el infinito manto de la oscuridad, te acabarías mojando los pantalones. Muchas personas han alardeado de que no le tienen miedo a nada y terminaron en un psiquiátrico. Lo que realmente se oculta en las tinieblas no puede ser revelado, porque los humanos tenemos miedo de que nos suceda algo malo. Es nuestra reacción natural. Lo que caprichosamente juega a las escondidas con nosotros nunca puede ser descubierto, porque simplemente la humanidad no tolera semejante horror. Pensamos que son monstruos o ruidos raros provocados por animales, porque no deseamos imaginarnos lo que puede hallarse más allá de la línea entre la luz y la oscuridad. Algo que puede mostrarse en cualquier momento, pero no quiere hacerlo. Sabe que le tenemos miedo. Por eso, a veces se presenta de imprevisto cuando estamos cerrando los ojos para irnos a dormir. Le divierte vernos aterrados y suplicando piedad. A decir verdad, nunca habrá cosas buenas en la oscuridad, a pesar de que todas las películas de terror nos quieran demostrar lo contrario, aunque no se cansen de repetirnos que no sucede nada, que estamos a salvo, que ahí no hay nada. Nosotros no nos cansaremos de repetir lo contrario, que ahí hay un misterio prohibido que nunca debe revelarse. La humanidad tiene miedo a muchas cosas, incluso algunas causadas por ella misma. Nunca seremos capaces de aceptar que nos ocurren horripilantes sucesos en el reino de las tinieblas, tal como jamás seremos capaces de diferenciar si lo que nos causa tanto terror a eso es simplemente una sombra distorsionada o el terrible secreto tan cerca de nosotros. Aquí hay una historia que tiene como protagonista la oscuridad. Aquella noche estaba caminando solo hacia mi casa por una calle sin luz. Regresaba luego de una fiesta épica en casa de uno de mis primos.
Bailamos, bebimos y volvimos a bailar. La diversión nunca acababa. Ahora, mis pies no pisaban losas de una sala de estar, sino que se posaban sobre duro cemento descuidado. Iba envuelto en mis pensamientos, cuando una sombra pasó desde la vereda de enfrente, directo a un callejón a mi izquierda. Supuse que sería algún niño pobre que estaría jugando con lo que pudiera. Por si acaso fuera eso, dejé unas cuantas monedas en el suelo y apuré el paso, procurando alejarme de ese callejón la mayor distancia posible. Antes ya había tratado con pobres. Le di unos billetes a un tipo en la calle y me robó la billetera, el muy desgraciado. Tengo 22 años, pero siempre desde niño tuve fobia a la oscuridad, así que empecé a correr con tal de llegar a alguna avenida alumbrada. Parecía que los faroles iban apagando cuando pasaba por debajo de ellos. Desesperado, forcé a mis pies a avanzar como si no quedara un mañana. Teniendo en cuenta mi fobia, si no me alejaba rápido, seguramente eso pasaría. Así que me eché a correr tan fuerte que podría competir en las Olimpiadas. Se empezaron a apagar una por una todas las luces delante de mí, y a la tercera lámpara que se apagó, algo me tomó por los tobillos y me arrastró hacia atrás, hacia el callejón en el que dejé las monedas. Yo sudaba como si estuviera usando un suéter en verano, y no podía agarrarme a nada porque los dedos se me resbalaban. Una vez que llegué a la entrada del callejón, aquella cosa me soltó y me pude incorporar. Una voz ronca me susurró desde lo más profundo del callejón: «Vete de aquí y nunca vuelvas». Afirmé con la cabeza y salí corriendo de ahí, enfilado hacia mi casa. Distinguí una risa malévola en la oscuridad, pero no me atreví a darme la vuelta. Seguro que eso me había perdonado. Han pasado 10 años desde ese suceso, y aún ahora no salgo a la calle después de las 8 de la noche. Las siguientes historias me fueron enviadas por Montserrat Baeza a través de mi correo electrónico. Historia número 1. Hola Luis Martín, buenos días, tardes o noches. Hoy te cuento mi primera experiencia con lo paranormal. Todo comenzó cuando tenía 5 años. Vivía en un terreno cerca del conocido Río de los Remedios. Aquella madrugada, regresaba de jugar con una vecina que vivía dentro de nuestro terreno, pero en la casa del fondo. Me puse la pijama y me acosté a dormir. Transcurrieron un par de horas cuando un ruido fuerte y constante me despertó de golpe. La curiosidad me llevó a salir de la cama para ir a inspeccionar de dónde provenía aquel sonido. Al llegar a la sala, aquel ruido se escuchaba con mayor intensidad. La puerta principal era de cristal, por lo que se podía apreciar una sombra muy alta y de color blanco. Me acerqué hacia la puerta y justo cuando estaba por abrirla, un horrible lamento se escuchó de tal manera que se me congelaron los pies y de inmediato comencé a llorar. Corrí hacia la habitación de mi madre y desperté a su pareja, diciendo que alguien había estado golpeando la puerta. Se levantaron de la cama y salieron para ver aquello que me había llevado a asustarme de esa manera. No había nadie. Sin embargo, tirado justo en la entrada, había un montón de piedras pequeñas. Quizás mi corta edad me llevó a horrorizarme de manera extrema, pero puedo jurarles que en ese momento fue la cosa más espantosa que me ocurrió. Historia número 2. La segunda anécdota que tengo que compartirles es la siguiente. Transcurría el año 2003. Yo tenía 7 años. Mi madre me llevó a casa de mi padre y ahí tuve un sueño muy raro, que finalmente resultó no ser un sueño. En el sueño, me veía estando en un bosque, al atardecer, con una niebla bastante densa. Escuchaba murmullos a lo lejos. Conforme avanzaba, los murmullos se escuchaban más cerca. Comencé a ver rostros conocidos. Era la familia de mi mamá. Vestían de negro y todos estaban llorando. Poco a poco me acerqué a un hueco que había en la tierra. En el interior del hueco había un féretro, y dentro de este se encontraba mi tío. Comencé a llorar de una manera inconsolable.
Mi papá me abrazó y me despertó de aquel terrible sueño, ya que también estaba llorando, pero fuera del sueño, y lo había despertado. Pasaron 2 días y mi madre fue por mí a casa de mi padre. Su semblante se veía decaído y era evidente que había llorado bastante. Me abrazó y me dijo: «Tengo que decirte algo». Pero antes de eso, yo comencé a contarle mi sueño. En ese momento, mi madre empezó a llorar, ya que mi tío había sido enterrado en un féretro idéntico al que vi, y estaba vestido exactamente de la misma manera en la que yo se lo describí. Yo amaba a mi tío y de alguna manera pienso que buscó la forma de despedirse de mí. Historia número 3. Corría el año del 2010. En ese momento yo tenía 14 años y estaba por cumplir 15, por lo que me encontraba haciendo los preparativos, ajustando detalles y demás. Aquella tarde fui a recoger los recuerdos para dicho evento. El día se nubló y comenzó a llover, por lo que decidimos tomar un taxi. Yo decidí viajar de copiloto, mientras que mi madre viajaba en la parte trasera con mi hermano. Estaba lloviendo de manera estrepitosa, por lo que los cristales del auto comenzaron a empañarse. De pronto, en el cristal que tenía frente a mí, claramente se dibujó un cráneo. Al percatarme de ello, le dije a mi madre: «Mamá, ¿sabes si alguien se murió?». A lo que ella respondió que no, y yo procedí a decirle: «Entonces alguien se va a morir». Me preguntó si había visto algo y le respondí que sí, que llegando a nuestra casa le contaba. Llegando a la casa encendió una vela y me pidió que le contara lo que había visto. Se lo conté y nos fuimos a dormir. En la madrugada me levanté por agua, y la luz que se desprendía de la vela iluminaba por completo la habitación. Nuevamente me acosté y tuve un sueño raro. En este, me veía viajando en una trajinera. Todo estaba oscuro y había bastante niebla. Me dio curiosidad ver el agua y me arrepentí de hacerlo. Era agua oscura, y en ella había cuerpos de niños y de bebés. Se veían de color gris, y otros se veían bastante pálidos. Evidentemente, estaban muertos. Cuando desperté, le conté este sueño a mi madre. Me dijo que no me preocupara y me mandó a la junta de mi hermano pequeño. A mitad de la junta, me llamó y me dijo que ya sabía la razón por la que había soñado eso. Su prima estaba embarazada. Tenía 9 meses y ese día había dado a luz, pero su bebé se había enredado en el cordón umbilical y había fallecido. Me sentí muy triste en ese momento y llegué a pensar que de cierto modo había sido mi culpa por no haber despertado antes o qué sé yo. Me hubiera gustado poder hacer algo en ese momento y así evitar lo que sucedió. La Dama de la Vela. Cuando se habla de leyendas tradicionales de Argentina, es muy extraño que no salga a relucir la Dama de la Vela. Más si se toma en cuenta que es una leyenda de terror argentina muy perturbadora y hasta creativa, que puede llegar a tener ciertas variaciones dependiendo de quién te la cuente, aunque la esencia sigue siendo la misma sin importar el pasar del tiempo. Esta leyenda de Argentina toma lugar en la ciudad de Corrientes, tomando como base para la leyenda el edificio de la Escuela Normal Juan Pujol, lugar donde es posible ver durante la noche a una entidad fantasmal que vaga por los pasillos con una vela encendida entre sus manos. La Escuela Juan Pujol, anteriormente comentada, fue construida en el mismo lugar donde antes existía una hermosa casa solariega. En dicha casa vivió una familia muy importante y adinerada de la época, manteniendo un estatus alto en lo que era una casa por demás lujosa. La familia en cuestión tenía una hija muy hermosa que, aunque parezca retrógrado, tenía prohibido relacionarse con cualquier hombre hasta que no se haya presentado debidamente con la sociedad, trabajo que tenían que hacer sus padres, por supuesto. Hasta que un día, de una u otra manera, la chica conoció a un joven, un apuesto militar que se quedó perdidamente enamorado de ella, ni bien la vio paseando por su casa. Muy astutamente, el apuesto militar burló la seguridad de la familia adinerada.
incluidos a los celosos hermanos mayores de la chica, y consiguió enamorar a la incauta chica de dinero, todo a base de palabrería barata y mentiras. Este joven le prometió a la chica que la amaría eternamente, prometiéndole también que se casarían una vez volviera de su regimiento. De esta manera la chica y el militar pasaron una noche de placer juntos, para que luego el joven se marchara y así nunca más volver. De más está decir que la chica esperó incansablemente por su caballero, por largos meses, hasta que se enteró de una noticia desgarradora. Tal parece que el militar no solo había olvidado su promesa con la chica, sino que también se había casado con otra mujer, quien de igual manera era de dinero, cosa que rompió irreparablemente el corazón de esta jovencita, que por cierto, yacía embarazada de este militar. Para ese entonces, estar embarazada fuera del matrimonio era algo impensable, más para una señorita de la alta sociedad, razón por la cual esta chica fue encerrada en una habitación secreta dentro de su casa, donde solo se le daba de comer una vez al día y en donde no podía ver la luz del sol. Lo único que tenía esta chica para conseguir un poco de luz y calor eran 3 velas que le daban por semana, mismas que se las pasaban por un agujero y las cuales, por supuesto, no eran suficientes para soportar el encierro. Finalmente la chica dio a luz a su bebé, siendo este arrebatado por sus hermanos mayores para nunca más volver a saber del niño. Presa de la tristeza, la chica fue envejeciendo en el encierro con el paso del tiempo, hasta que finalmente falleció, quedándose como espíritu en ese lugar. Jamás podría abandonar nuevamente ese sitio, ya que la pena la carcomía a la par de su sed de venganza por todos los maltratos que se le hicieron. Desde ese momento en adelante, esta chica deambulaba por su casa como un espíritu errante, pasando a deambular en el colegio que posteriormente se construyó en el mismo lugar, siempre con la particularidad de estar sosteniendo una vela entre sus manos a donde quiera que se dirija. Se piensa realmente que la que ahora se conoce como la Dama de la Vela solo podrá encontrar el descanso eterno una vez que alguien se apiade de ella y se acerque para apagar la vela que trae en sus manos, siendo necesario que esta persona cuente con el valor suficiente para hacerlo, ya que si esta ánima huele el miedo que trae, no solo la vela no se va a apagar, sino que sencillamente no podrá escapar de los brazos de la Dama de la Vela. Lo que hace curioso a este espíritu femenino de la vela es que, aunque suele aparecer de noche, no es extraño encontrarse con ella durante el día, en aquellos momentos donde el clima está frío y en donde sencillamente no provoca hacer nada más que quedarse resguardado en la seguridad de su casa. ¿Existirá alguien en algún momento que pueda apagar la vela de esta dama? La verdad no lo sé. Lo que sí es seguro es que esta alma en pena aún hoy sigue vagando por la escuela Juan Pujol de Corriente, buscando desesperadamente y desde hace mucho tiempo que alguien la guíe hacia ese descanso que tanto anhela en la muerte. El diablo de la carretera. Había gastado ya todo mi dinero. En un principio, el plan era guardar un poco para el autobús de regreso, pero la fiesta y las mujeres me convencieron de lo contrario. Allí estaba yo, parado en un lado de la carretera, haciendo el dedo para llegar a mi casa y, se los juro, es la última vez que lo hago. Aquel año era mi segundo viaje al Cervantino en Guanajuato, y era la primera vez que había ahorrado dinero como para pasar toda la semana allá. Iba con unos amigos de la universidad y ellos se regresarían antes, pero yo me iba a encontrar con unos primos que ya tenían rentado un departamento, así que podría estar toda la semana, y era un plan casi todo perfecto. Para los que no saben de qué hablo, el Festival Cervantino es un evento cultural que se celebra cada año en la ciudad de Guanajuato, en México. Ahí la gente de todo el mundo que se dedica a las artes se congrega para ofrecer y admirar espectáculos artísticos, pero para los estudiantes es el momento perfecto para conocer a otros estudiantes de toda la República, así como para enfiestarse durante días.
Conocer a gente nueva siempre es el atractivo, pero no de la forma en que yo lo hice. Como dije antes, me acabé casi todo el dinero, pero no me duró ni siquiera una semana como yo pensé. Solamente me duró unos escasos 3 días. Mis primos me apoyaron para quedarme un día más y me prestaron dinero para volver. Pero justamente cuando iba a la terminal de autobuses, un grupo de niñas de Monterrey me invitó a una fiesta privada. Eso era algo a lo que no me podía negar, así que acepté. Al día siguiente, sin dinero y con la cara llena de vergüenza como para pedirle más dinero a mis primos, decidí por consejo de un amigo pedir aventón en la carretera. Yo soy de Veracruz, así que el trayecto es largo, y muy probablemente iba a tener que ir haciendo autostop por varias ciudades. Ya tenía casi 3 horas parado junto con otros viajeros. Yo era el único al que no recogían porque nadie iba para Veracruz. Uno de los chavos que estaba conmigo, de nombre Hugo, me dijo que deberíamos caminar más adelante y pedir que nos lleven a San Miguel, cosa que me pareció bastante bien, pero la única persona que nos quiso llevar nos llevó hasta Irapuato. Cada vez estábamos más lejos de casa. En Irapuato estuvimos cerca de 2 horas. Ahí platicamos mucho y supe que el chavo era de Morelos, pero que estudiaba en Puebla. Seguramente nos acompañaríamos por un buen tramo, lo que era bueno porque, la verdad, era la primera vez que viajaba así y necesitaba estar más tranquilo. Llegamos a Celaya por la tarde y ahí nos bajaron. Teníamos muy poco dinero y no nos alcanzaba más que para comprar agua y algunas golosinas. Si no conseguíamos a alguien que nos llevara directo a Puebla, lo más seguro es que íbamos a pasar toda la noche en algún lugar en medio del camino. Ahí Hugo preguntó en dónde podíamos pedir ride para ir a Puebla o a la Ciudad de México. La señora de la tienda nos dijo que nos fuéramos a las afueras de la ciudad, que por allá había muchas personas pidiendo aventón a los camioneros y que generalmente iban a esa dirección y que algunos de ellos nos podrían ayudar. Un hombre muy amable nos llevó hacia la zona donde hay varias fábricas y bodegas. A las afueras esperamos a que alguien nos llevara. Varios camioneros nos dijeron que por políticas de la empresa no nos podían llevar, hasta que nos hablaron del Diablo. El Diablo era un camionero famoso de la zona. Manejaba un camión y sus rutas siempre eran de la Ciudad de México. Nos dijeron que él no tenía problemas en llevar gente, pero que usualmente salía de noche. Hugo y yo teníamos que tomar una decisión: esperar al famoso Diablo o intentar llegar como fuera. Así que decidimos por la segunda opción. Cerca de las 8 de la noche, un camión lleno de luces apareció en la carretera. Uno de los hombres con los que habíamos platicado más temprano nos dijo que ese era el Diablo. Hugo decidió hablar con él porque supuestamente tenía más experiencia en eso. «Buenas noches, señor. ¿Usted es el Diablo?» «Ni Dios lo quiera», contestó el hombre mientras se persinaba. «Bueno, eso fue lo que nos dijeron». «Sí, la gente de aquí así me dice, pero es porque mi tráiler anterior tenía una calcomanía de un diablo en el parabrisas. Cosas del dueño». «Ah, ok, ya nos habíamos asustado un poco», dijo Hugo. «Pues deberían. Estas carreteras son peligrosas, y ya me imagino qué es lo que quieren». «Pues sí, en efecto. No tenemos dinero y vamos para la Ciudad de México. Y nos dijeron que tal vez usted nos podría llevar. Lo único que tenemos es esto», le dijo mientras le mostraba el poco dinero que juntamos entre los dos. «Si eso es todo lo que traen, mejor guárdenlo. Vaya que les va a hacer falta. Salgo como en 1 hora y nos vemos aquí mismo. En ese tiempo tengo que hacer algo antes de irnos». No sabíamos si ese hombre volvería, pero era nuestra única esperanza de llegar esa noche a un lugar seguro. Hugo tiene un amigo que vive en la Ciudad de México y que ya le había hablado para darnos alojamiento esa noche. De verdad que para ser una persona que conocía ese mismo día, se estaba portando de lo mejor. Estábamos ahí en la hora marcada, con hambre y un poco de frío, sucios y muy cansados, pero con las ganas de llegar a nuestro destino. De pronto, volvimos a ver esas luces como de feria y sentimos alivio. Si había regresado por nosotros el Diablo. Abordamos su camión y emprendimos el camino. En unas horas estaremos en la Ciudad de México, pero tengo que descargar algo en Querétaro. Ahí paramos a cenar algo y continuamos. El plan marchaba bien y Augusto,
que era el nombre de a quien le decían el diablo, era una persona muy amable y muy platicadora. Entendía por qué le gustaba llevar a la gente, porque así podía platicar y no aburrirse durante el camino. En Querétaro nos pidió bajarnos, pues solamente podía entrar él en el parque de tráileres, así que lo esperamos en una parada de camioneros. Pidan de cenar que yo los invito, nos dijo, y con el hambre que traíamos, aceptamos. Durante la cena, ya con Augusto, comienzo a notar ciertas actitudes extrañas. Contaba algo, se reía, pero abrazaba mucho a Hugo. Le tocaba la pierna cuando le platicaba algo. Digo, son cosas muy normales, pero a mí no me daba buena espina. Me levanté al baño y antes de irnos de ahí, pasó otro hombre al baño que me dijo: tengan cuidado con ese desviado del diablo. Tiene unas mañas bastante extrañas. Y yo solo me reí. Salí de ahí pensando que era algún amigo suyo echándonos carrilla. Hugo y Augusto ya estaban en el camión esperándome cuando llegué, y Augusto me dijo: ¿no te quieres dormir un rato? Te puedo abrir la cabina para que descanses. La verdad yo sí quería, pero algo en la mirada de Hugo me dijo que no debía hacerlo. Así que le dije que tal vez más adelante. Continuamos el camino, que para esto ya era tarde, y calculamos llegar a la Ciudad de México cerca de la 1 de la madrugada. El diablo nos dejaría en Jalostoc, cerca del aeropuerto. De ahí tendríamos que seguir nuestro camino, pero de la nada, los planes cambiaron. Chavos, la ruta va a cambiar un poco. Voy a tomar todo el arco norte para entrar por Texcoco. Tengo que pasar a dejar algo ahí primero. ¿No les molesta, verdad?, preguntó. No, pues tampoco tenemos otra opción, contestó un poco serio Hugo. Perfecto, eso me gusta, que sean chavos pensantes. Si paras en alguna gasolinera estaría bien porque quiero ir al baño, dijo Hugo. Entonces haces en la carretera porque yo ya cargué el camión y no puedo volver a parar, ya que la empresa puede pensar que estoy ordeñando el camión. Ya en el camino, Hugo hablaba poco y Augusto trataba de sacarnos plática, pero la cosa ya se ponía muy tensa. No sé qué había pasado mientras fui al baño. Entonces yo bostecé, y Augusto volvió a ofrecerme a dormir en la cabina esa. Estaba tan cansado que al final terminé aceptando. Nos detuvimos en la carretera para que yo me fuera a dormir, y Hugo aprovechó para bajarse a orinar. Este güey está muy raro, hay que avisarle a alguien, me dijo Hugo. Pero ninguno de los dos tenía saldo, y en mi caso, no tenía ni siquiera batería. Tomé su comentario como algo al azar. Ya estábamos cansados, hambrientos, y seguro también ya de mal humor. Me subí a la cabina y caí dormido. Desperté media hora después por el fuerte ruido de los frenos. Me di cuenta de que estábamos detenidos, pero no podía ver nada afuera. Escuchaba voces, pero no entendía bien lo que estaban diciendo. De pronto, comienzo a escuchar ruidos como si fueran golpes. Intenté salir, pero por más que intentaba, la puerta no se abría. Era como si tuviera algún tipo de seguro que solamente el conductor puede abrir. Yo estaba muy nervioso. Pensé que Hugo estaba en problemas o algo por el estilo. Comencé a gritar que me dejaran salir, pero nadie parecía escucharme. Comencé a patear la puerta mientras escuchaba todos esos ruidos en la parte de arriba, hasta que de pronto dejé de escucharlos. Lo siguiente fue el sonido de la puerta. Alguien había salido del camión. Me quedé callado para escuchar mejor, pero solamente se podían escuchar pisadas en la tierra. Así estuve por unos minutos hasta que Augusto me abrió la puerta. ¿Tú sabías de eso?, me preguntó molesto. ¿De que tu amigo me quiso asaltar? ¿Hugo? No puede ser. ¿Dónde está? Peleamos un poco, me quiso amagar con un cuchillo, y cuando no pudo, se bajó y se fue corriendo al monte. Le juro que yo no sabía nada. Lo conocí por la mañana en Guanajuato, pero no sabía de sus intenciones. Augusto dijo que me revisaría para checar que no trajera armas conmigo. También checó mi mochila. Hugo había dejado sus cosas ahí. No podía creer que ese chavo tuviera la intención de asaltar a un camionero en medio de la noche, pero eso explicaba un poco su cambio de actitud. El diablo me dijo que me creía, pues no tenía sentido que yo me fuera a dormir si pensábamos asaltarlo, ya que en todo caso lo hubiéramos hecho entre los dos.
Me dijo que por seguridad me iba a dejar en Calpulalpan. También me entregó el dinero que previamente traía Hugo. Mira, esto lo dejó tirado tu amigo. Úsalo para llegar a algún sitio a dormir. Ya no te puedo llevar a la Ciudad de México. Yo le dije que con eso no me alcanzaría para llegar a ningún lado, y que en ese lugar no conocía a nadie, que por favor me dejara por lo menos llegar a Texcoco porque estaba más cerca de la ciudad. Eso debiste pensar antes de gastarte todo tu dinero chupando, me contestó muy serio. Seguimos en silencio durante el trayecto cuando de pronto me dijo: tuviste suerte de que vas a llegar con bien a casa. Mucha gente no llega, mucha gente desaparece, mucha gente conoce a las personas equivocadas en las carreteras y terminan pagando el precio. Hoy te tocó librarla, pero por favor, la próxima vez piensa mejor las cosas. No andes jugándole al vivo y arriesgando el pellejo como tu amigo. Yo entendía sus palabras. No sé qué me hubiera pasado si yo hubiera traído más dinero, o por si alguna razón hubiera tenido que pasar la noche con Hugo en medio de la nada. Pudo haberme hasta matado, pensé. Una vez en Calpulalpan, pasé a comprar algo de tomar en un Oxxo. Ahí vi que estaban las oficinas de la Policía Federal y decidí acercarme para pedir informes. En realidad, solamente quería que me dejaran pasar la noche ahí. Uno de los dos oficiales que estaba esa noche me preguntó que de dónde venía y decidí contarle. Incluso le dije que un camionero me había llevado hasta ahí, pero que Hugo intentó asaltarlo y todo eso. El federal al parecer ya había escuchado una historia así. Me pidió que le describiera al sujeto. De inmediato les describí a Hugo. Después me pidieron que les describiera el camión y entendí que querían la descripción de Augusto. No, oficial, la descripción que le di fue la del que quiso asaltar al camionero. El camionero es un tipo delgado, alto, moreno y usa una barba de candado. Usa un pantalón de mezclilla, tenis rojos, una playera tipo polo azul marino y una cachucha verde. También usa una esclava como de plata y anillos. El camión tiene muchas luces, se parecen a las luces de la feria. Es un tráiler de esos que traen cabina para dormir, y la verdad es que no sé qué modelo es, ni tampoco sé la marca, porque las luces no me dejaron verlo a detalle. Es el mismo, dijo el federal. De inmediato tomó la radio, se comunicó con otro agente. Le dijo que él estaba con un sobreviviente del diablo, que iba para Texcoco. Pendientes al diablo, dijo por la radio. Para mi seguridad me invitaron a pasar, y adentro me contaron una historia muy diferente a lo que yo había imaginado. Resulta que existe una historia, un tanto urbana y un tanto de leyenda, pero que tiene bastante de cierto. La historia de quienes la han podido contar es de un camionero que les da ride por las noches. Al principio se porta amable, se gana su confianza, pero conforme avanza la noche, se comienza a tornar más violento e incisivo. Algunos dicen que cuando esto pasa, el tipo les hace proposiciones. Algunas otras veces, los reta a exponer sus vidas de manera temeraria, a cambio de sustancias o dinero. Este camionero, del que poco registro se tiene, suele cambiar la imagen de su camión y la de él mismo. Aunque no hay pruebas reales, se le relaciona con varias muertes y desapariciones de personas en la carretera. Pocos han sido los sobrevivientes y todos cuentan lo mismo. Le dicen el diablo. Nombres tiene muchos, y a mí me tocó conocerlo como Augusto. Pero otros lo llaman Genaro, Elías, Aristeo, Matías, Carlos, etc. Aunque el apodo siempre es el mismo. Supuestamente este camionero no es un fantasma, sino más bien es un asesino, uno que no trabaja solo. En cada ciudad por donde pasa tiene cómplices, y las rutas que más usa son las que vienen del Bajío y del norte del país. Casi siempre son rutas que van hacia el centro, pero la realidad es que nadie sabe realmente a dónde va. Hay tantos camiones parecidos al suyo que por las noches se sabe camuflajear y por el día pasa completamente desapercibido. Han intentado atraparlo poniéndole señuelos de la misma policía de caminos, pero nunca funciona. Y es como si él supiera cuándo atacar y a quiénes. Algunos dicen que es el mismo demonio devorando almas. Otros dicen que es un asesino ayudado por las mismas autoridades a cambio de dinero.
Pero la realidad es que nadie sabe sobre su identidad, ni la de su camión. Nadie sabe para quién trabaja, pero es un camionero verdadero, ya que por lo que se sabe, carga y descarga antes de sus ataques. Tienes suerte, me dijo el oficial. Hay personas que han sobrevivido, pero cuando los encuentran, están en muy malas condiciones. Tardan meses en recuperarse y cuando lo hacen, ya ni siquiera pueden hablar. Tú llegaste entero gracias al otro chavo, pero si no encontramos pronto a ese muchacho, lo más seguro es que no lo encontremos nunca. Esa noche les dije de dónde veníamos, pero no pude decirles a qué altura de la carretera ocurrió la pelea entre Hugo y el diablo. Les traté de explicar con los tiempos de viaje, buscaron, pero no encontraron a nadie. Al día siguiente me pidieron una declaración. Aunque yo no había sufrido ningún ataque, tampoco tenía cómo comprobar la existencia de Hugo. Me dejaron ir e incluso me llevaron hasta San Martín, y de ahí pude finalmente llegar a Veracruz. Aquella travesía no se la deseo a nadie. Hoy en día prefiero mantener mi vida que seguir exponiéndome. Nunca supe qué le pasó a Hugo, pero sé que no corrió a los matorrales como me dijo Augusto. Algo le hizo, y espero que haya sobrevivido. Estuve buscando en redes sociales algo que me indicara la desaparición de alguien llamado así, ya sea de Morelos o en Puebla, pero no encontré nada en concreto. Al parecer no era la primera vez que Hugo se perdía y pedía aventón, pero esta vez creo que no va a volver a casa. Este es un consejo para todos aquellos que viven su vida sin pensar en las consecuencias. No se expongan, que por un momento de arrebato y diversión puede que terminen en las manos del mismísimo diablo. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.